17, San Mateo, versículo 1 al 8. Si lo tiene, dígame un amén. Rapidito lo vamos a hacer. Mañana recuerde que tenemos 4 reuniones con Santa Cena. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Dice la Biblia, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Creemos firmemente en el poder de la declaración. Todo lo que suelta nuestra boca produce sendas y hace camino para nuestra vida. Levante sus manos al cielo, por favor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad. Yo amo tu palabra me bendice, me fortalece, me renueva y me edifica. Señor, utiliza a mi pastor, dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, el mensaje de hoy le llamé un círculo más íntimo que los íntimos. Saben, Jesús tuvo que formar un equipo. La clave de toda obra hermosa, de todo proyecto, es formar un buen equipo. Si no tenemos un buen equipo, no vamos a lograr nada en la vida. Usted puede ser muy capaz, muy inteligente, muy sabio, pero si no forma equipo, no va a alcanzar lo que usted desea. Por eso Jesús toma de la multitud, recorre ciudades y toma 12 hombres, forma su equipo, trae su equipo así y lo va formando, le va dando forma y les va enseñando. Día tras día les enseñaba cómo hacer, cómo manejarse, cómo tratar con la gente. Por eso es importante que este trabajo que hacemos las noches de ungimiento y milagros es el trabajo de todo un mes, donde los líderes y grupos y sus asistentes trabajan como equipo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea bendecida y para que las células sean bendecidas. Escuchábamos milagros extraordinarios aquí. Un nene que le daban por muerto, que le habían diagnosticado meningitis, y Dios operó un milagro en la vida de ese niño. Y así tantos otros milagros que quedaron, quizás por ahí sin contar por el tiempo. Pero la clave de todo es formar equipo. Ahora Jesús formó 12 hombres con los cuales él caminaba, comía, los cuales ellos iban preparando lugar para Jesús, camino. Jesús le daba direcciones, les enseñaba, pero también les pedía, les demandaba, y ellos iban aprendiendo sobre la marcha. Nunca nadie nace sabiendo, sobre la marcha aprendemos. Así que, queridos hermanos, ahora Jesús escoge de entre esos 12 a 3. Por eso digo, un grupo íntimo, aún mucho más íntimo. ¿Saben? Cuando nos encontramos con grandes hombres que forman equipo, luego tienen desde ese equipo un grupo mucho más selecto. Ese equipo más selecto es los que muchas veces toman decisiones que a veces los demás no pueden tomar, o los que escuchan ciertas cosas que aún ese equipo íntimo no está capacitado para entender o para hacer.
Así que Jesús toma a 3 hombres y en la Biblia en 3 oportunidades vemos estos 3 nombres, escuchamos: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Dónde, por ejemplo? Los vemos en el monte Getsemaní, cuando Jesús va a orar a un tiro de piedra y los deja a ellos 3 orando y ellos se duermen. ¿Se acuerdan? Los 3 estaban allí, Pedro, Jacobo y Juan. También los 3 estaban en la resurrección de la hija de Jairo. Jesús entra, la gente dice: la niña está muerta. Jesús saca a todos y mete a estos 3 del grupo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los mete adentro y ellos presencian la resurrección de la vida de la hija de Jairo. Ahora estos 3 los toma y les dice: vamos al monte. Era el monte Tabor, era el monte de la transfiguración. Jesús les iba a mostrar una obra extraordinaria, les iba a mostrar parte de su divinidad, les iba a mostrar cómo entonces Él se transformaba, pero también iban a ver a Elías y a Moisés en ese monte y en la transfiguración. Queridos hermanos, ¿qué cosas extraordinarias pueden ver los más íntimos que los íntimos? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Hay personas que se conforman con ser parte de una gran multitud y escuchar. Hubo personas que escucharon a Jesús y hubo días enteros, 3, 4 días sin comer. Perdieron la noción del tiempo, del espacio, de la necesidad biológica. No tenían hambre. Los discípulos dicen, los íntimos: ¿quieres que se vayan? Que vayan a comprar por ahí. ¿Dónde? No sé, que se vayan a comer por algún lado. Y Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Hay una gran multitud que puede estar tiempos escuchando la palabra de Dios y que puedes perder en cultos de gloria. Permítame decir, podés perder hasta la capacidad del tiempo y del espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que estamos bajo la gloria de Dios, o estamos en un congreso, o en una cumbre, o estamos en algo así que estamos ministrando, y la gente pasa todo el día y dice: che, ¿tan tarde es? Si parece que fueron 2 o 3 horas, pero pasó todo el día. O estás en la presencia de Dios llorando 2 o 3 horas y decís: pareciera que fueron 5 minutos. En una reunión te puede pasar. Eso le puede pasar a una gran multitud. Pero qué extraordinario cuando Jesús te llama y te escoge. Entre la multitud escogió a 12, pero entre esos 12 escogió a 3. Tú decides si vas a estar entre la multitud, si vas a estar entre los 12 o vas a estar entre los íntimos, que son más íntimos que los íntimos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo: yo quiero ser de ese grupo íntimo, más íntimo. Pedro, Jacobo y Juan, Jesús los lleva, y tomando este pasaje bíblico, dice el versículo 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. 6 días después que ¿qué? Jesús había estado preguntando: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días después de eso, a pesar de que aún Pedro se produce algo ahí en medio, como metiéndose en medio de que Jesús no vaya a la cruz, y dice: no vayas a morir, a pesar de haber tenido esa revelación, porque los íntimos más íntimos también pueden equivocarse. Veo que hay gente que dice: yo no creo en la amistad, Cristo es mi amigo, porque dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y la gente no confía en sus amigos. Los amigos pueden fallar, pero no tienen que dejar de ser del grupo íntimo más íntimo. Pedro, 6 días después, está siendo llevado por Jesús al monte de la transfiguración. Lo llevó a un nivel mayor de gloria. Permítame decirle que la gente que es íntima, diga conmigo: yo quiero ser íntimo. Yo que a los chicos a veces uno les dice ciertas cosas, pero no les habla, no les dice todo, porque a veces la madurez de algunos no está capacitado para entender todas las cosas. Yo le contaba a los hermanos el día jueves que cuando murió mi padre yo tenía 9 años, y a los chicos a veces se les cuenta sobre la muerte
se les cuenta muy por arriba porque no interpretan todo. Si el papá murió, la mamá murió, pasó algún accidente o murió de alguna enfermedad incurable o algo ocurrió, no se le sienta a un chico de 5 o 6 años a contarle cómo fue, por qué vino la enfermedad o cómo sufrió, sino lo que los padres tratan de decir, explicando la muerte. Bueno, papá o mamá está en el cielo, Dios quiso llevarlo, y así tratamos de hacerle entender la partida de un ser querido. Pero cuando una persona ya es adulta y puede recibir esa información por su capacidad, por su madurez, entonces le compartimos lo que pasó. Jesús, ¿por qué no llevó a los 12 al monte de la transfiguración? Porque recuerden que Jesús después de eso les dijo, no lo cuenten a nadie. Quizás no estaban preparados para no contarlo. Quizás no estaban preparados para retener un secreto. Un secreto es como una parábola. No todo el mundo lo puede saber. Cuando un secreto se revela, deja de serlo. Y Jesús quería dejar guardado eso. Y podía contar con 3 personas. Yo que uno puede decir, bueno, necesitamos que esto se sepa. Llama a fulano, a megano, y dice, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa, no lo conté a nadie. Por favor, te lo pido. Se desparrama, ¿vio? Porque usted sabe que cuanto más le dice que no lo cuenta, va y lo dice. ¿O no? Ahora a otros le puede decir, mira, por favor que esto no lo sepa nadie. Y no lo sabe nadie. ¿Cuántos son de esos? ¿Cuántos son de los íntimos más íntimos? Entonces Jesús te va a contar secretos y te va a decir cosas que ojo no vio ni oído yo. Te las va a contar a vos, te las va a decir a vos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Lo llevó a un nivel mayor. Lo llevó a ese monte alto, versículo 1, lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Qué pasó con estos discípulos? Vieron a Jesús comer, lo vieron resucitar muertos, lo vieron sanar leprosos, lo vieron a Jesús dormir, caminó con ellos, pero lo que habían visto era algo extraordinario. Nunca pensaron ver algo igual. ¿Saben que hay gente que tiene experiencias con Dios que si te la cuentan vas a decir que están locos? Hay personas que están capacitadas para ver cosas grandes de parte del Señor. Hay gente que por la madurez y por la fe que ha adquirido puede ver cosas antes que otros lo vean por su fe. La medida de la fe es diferente, es muy diferente entre uno y otro hermano, según la capacidad y según la madurez que tiene. Pero aún también es cierto que hay fe que se mueve como la fe de un niño, que es una fe sencilla. Jesús estaba llevando a estos 3 hombres y ahora le estaba mostrando un velo que ellos no conocían. Era correrles el velo para que ellos puedan observar a Jesús transfigurado y ahora ver a 2 personajes bíblicos respetados que están por aparecer en los últimos tiempos. Aquellos que conocen la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, habla de los 2 testigos. Dicen que era Elías y Moisés, 2 personajes respetados, pero estaban hablando con Jesús. Y ellos en esa visión, en lo que están observando, no pueden dejar de pensar en hacer. Cuando Dios te lleva a un nivel de ver cosas extraordinarias, se despierta el querer hacer. Por eso dijeron, bueno sería que hagamos 3 enramadas. Algo querían hacer. La gente que se acerca a Jesús mucho más cerquita que otros son personas que siempre quieren hacer. No son personas que están mirando de lejos, personas que están buscando que les den solamente de comer.
es gente que va a hacer porque Dios le ha mostrado cosas que ojo no vio ni oído yo, para gloria de su nombre. Por eso el querer viene a tu vida, el deseo viene a tu vida, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Den un fuerte y un gran aplauso al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Mire esta palabra, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Una nube de luz los cubrió. Y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Alguna vez le pasó de viajar por ahí a las altas cumbres, o ir, no sé, a Salta y que te agarren las nubes? La vez pasada viajamos, bueno, hace unos años viajamos a Salta y nos fuimos para el lado de Jujuy y agarramos el camino viejo. Yo no sabía. Así que agarramos por el camino viejo y me di cuenta que era el camino viejo porque era el camino donde va un auto y el otro se tiene que quedar para que el otro pase. El precipicio es terrible. Pero se venía una tormenta de aquellas allá arriba y vinieron unas nubes enormes, no se veía nada. Esas nubes no querés que te agarren nunca. Pero cuando la Biblia habla de nube, habla de la gloria de Dios. Representa la Shekinah, la presencia de Dios. Los discípulos que estaban en un nivel mayor de gloria fueron cubiertos por esa nube de gloria. Queridos hermanos, cuando más te acercás al Señor, es cierto que vamos a ir viendo nuestras falencias mucho más cercanas. Vamos a ir observando que hay cosas que cambiar. Pero eso significa que cada vez estás un poquito más cerca de esa luz. Cada vez más cerca te acercás a Cristo y decís: Señor, no soy digno. No soy digno, Señor. ¿Qué te fijaste? ¿Por qué me miraste a mí? Señor, habiendo tantos en mi grupo celular, me escoges a mí para que sea asistente, me escoges a mí para que sea líder. Señor, no sé hablar. Eso te pasa porque cada vez te estás acercando más a Jesús. ¿Qué le parece? Pégale un codazo a su asistente. Pégale un codazo al que está cerca suyo. Dígale: deja de remolonear, que es el tiempo que vos tenés que empezar a trabajar. El Señor te está buscando. Acércate más a Jesús. Aleluya. La nube de gloria los cubrió. La nube, vino la gloria de Dios, pero la voz salió de la nube y dice que dijo: este es mi Hijo amado. Cuando escucharon esa voz, les agarró un julepe. Dice que estaban temerosos, se tiraron al suelo, lloran, estaban quebrantados. Miren, dice la Biblia, léanlo. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros al suelo y tuvieron gran temor. Cuando la Biblia dice gran temor, no dice por poner una letra más, una palabra más. Tuvieron un julepe tan grande. Porque cuando te vas acercando a Jesús, cada vez más respetás la Biblia, cada vez más respetás la palabra de Dios. ¿Nunca te pasó de ver un programa que trata de desmerecer la autoridad de la Biblia y vos decís: ¿qué están hablando? No tienen temor de Dios. ¿Cuántos hicieron alguna vez eso? Porque usted tiene temor. Tiene temor de Dios, ese temor reverente. Los discípulos se postraron. Cuanto más te acerques, más vas a temer a la palabra. Cuanto más te acerques, más vas a respetar a Dios. Cuanto más te acerques, más te vas a sensibilizar a lo que Dios te dice. Qué lindo, ¿no? Por eso cuando oramos o ayunamos o buscamos al Señor de manera intensa, usted siente como que el mundo cambia. Pero en realidad no solamente cambia el mundo, se los he dicho en muchas oportunidades, sino que nosotros mismos cambiamos. Entonces, como estamos sensibilizados, nos damos cuenta que estamos más receptivos a lo que Dios me dice. Cuando Dios me habla, estoy ayunando, Dios me está revelando algo, digo: wow, mira, esto me lo está hablando Dios a mí. Por eso es importante que todo líder, todo asistente, todo anciano ayune, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Porque vos te tenés que sensibilizar para poder compartir
la palabra del Señor. Yo a los chicos en la oficina les digo, chicos, antes de llamar a alguien por teléfono, péguense una oración, oren a Dios, pídanle un versículo bíblico a Dios para esa persona que van a llamar por teléfono. Oren, porque la gente necesita escuchar a Dios y ustedes van a poder interpretar si buscan a Dios y se van a sensibilizar a la necesidad de las personas. Los discípulos cayeron y se postraron, se llenaron de temor. Pero dice la Escritura, queridos hermanos, que Jesús los vio y hizo tres cosas importantes. Si usted lo lee en el versículo 7, la última parte, Jesús dice que cuando los ve ellos estaban atemorizados. La visión ya había pasado. Jesús dice, lo primero que hace, los toca. Cuando te acercas a Jesús siempre te va a tocar. Hay una porción de esta palabra y hay algo que está por suceder en tu vida, en un ratito nada más. Que está por suceder, te está por suceder a vos. Toca a alguien que querés. Te está por suceder a vos. Jesús lo primero que va a hacer es tocarte. Y cuando te toca el Señor es hermoso sentir el toque de su Espíritu. Sentir que Él me tocó, sentir que Él me habla, sentir que Él me ama. Sentir que no estoy solo, sentir que a pesar de mi dificultad, de mi problema presente, puedo sentir el toque del Señor. Que vengo a mi iglesia, que voy a mi célula, que estoy trabajando para Dios en medio de luchas y pruebas, pero puedo sentir el toque del Señor. Jesús siempre toca a aquellos que son más íntimos que los íntimos. Jesús siempre los toca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios, cuando la empezamos a temer, respeta, uno empieza a respetar al Padre, respeta al Hijo, respeta al Espíritu Santo, respeta la palabra, pero también la palabra nos revela su voluntad, nos revela su propósito. La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Cuántos dicen amén? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Y la palabra de Dios es dada para ti, para mí. Y esa palabra que viene me revela lo que Dios quiere hacer conmigo. El que estaba caído se levanta. El que estaba afligido se fortalece. El que ya no soñaba empieza a soñar. El que ya no veía su futuro lo comienza a ver. El que no amaba ahora ama. Y el que había perdido recupera. Todo eso lo produce la poderosa palabra de Dios. Esa palabra que no volverá vacía. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Después de tener inmensidad de dificultades, mire lo que le pasa a los discípulos. Quiero que sepan algo. Todos los que aman a Jesús, levánteme la mano. Bien alta, bien alta, bien alta. Todos los que aman a Jesús, con su mano bien alta diga: Jesús, yo te amo. Te amo con toda mi alma. Se anima a decirle: son lo más importante para mi vida. Baje su mano. A todos los que amamos a Jesús, siempre te van a querer desmerecer. Vas a ir al trabajo y se van a burlar de ti. Vas a ir al colegio y van quizás a querer burlarse de ti. Pero vos seguí adelante. Porque la gloria de Dios siempre se manifestará a sus hijos. Y el amor de Dios siempre va a estar volcado sobre sus hijos para que sus hijos los vuelquen sobre otros. Escuche esto. Dice que los discípulos entonces se levantaron y Jesús lo primero que hace es los tocó. Lo segundo que hace es los levanta. No le pasó nunca venir a una reunión y decir: esta es la última reunión que vengo, quiero saber más nada, quiero servir más, me voy a sentar, voy a hacer vacaciones espirituales. ¿Escuchó gente así? Voy a hacer vacaciones, me cansé de servir, porque no me entienden, porque no me comprenden, porque hicieron esto o hacen aquello, porque no valoran mi trabajo. ¿Escucha gente así? Qué lástima, ¿no? Qué lástima que uno pierda el propósito, permítame decir, por sonceras, por no interpretar. Que estamos, la lucha no es entre nosotros, hermano. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe quién se come? Al débil. Se come a aquel que no interpreta su destino, aquel que no comprende su propósito en la vida, que no encuentra su lugar en la familia de Dios. Y no estoy hablando de un lugar de servicio, porque cualquiera puede servir en este ministerio y en tantos otros. Estoy hablando de que
no puedes interpretar porque estás perdiendo la capacidad de oír la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted de estar concentrado tanto en una cosa que te hablan y no prestas atención a lo que te están hablando? A los varones nos pasa mucho cuando vemos fútbol. Estamos con el fútbol y la mujer te dice, che, y vos no escuchás. Dale, hacete el sordo que tengo que poner la mesa yo. Y no es que se hace el sordo, sino que no está prestando atención porque está prestando atención a otra cosa. La gente que pierde el propósito está prestando la atención en otras cosas, en lo que le hizo fulano, mengano, sultano, si lo saludó, no lo saludó, si vino con zapato verde, con zapato azul, está en otro tema. Y por mirar hacia el costado, por lo que te hicieron, perdés tu propósito. Y cocodrilo que se duerme es cartera, hermano. En esto es así, El que retrocede en este camino, el que se queda quieto retrocede, y el que retrocede pierde. Queridos hermanos, dice que Jesús los tocó y los levantó. La palabra te tiene que levantar. Jesús, cuando viene a tu vida y te toca, te levanta. Por eso el que arrastraba los pies y se quería ir, que había perdido su destino y ya no quiere saber más nada, esta es una noche de oportunidad para ti. Una noche donde el Señor te está tocando, te está hablando, que seas más íntimos que los íntimos. El Señor te quiere levantar, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere poner en alto, el Señor te quiere poner sobre tu lucha, sobre tu problema, sobre tu dificultad. Levántate en el nombre del Señor y anda. ¿Cuántos dicen gloria? ¡Aleluya! Hoy me levanto por el poder del Espíritu. Hoy me levanto por el poder del Padre, por el poder de la palabra. Hoy me levanto en el nombre del Señor. Y lo tercero que hace Jesús es animarlo. No teman. No teman. ¿De qué temían? De lo que habían visto. Estaban tan asombrados y asustados por lo que habían visto. El Señor te anima hoy. Te anima a seguir, te anima a no abandonar, te anima a no retroceder, te anima a no mirar al costado. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba con Pedro, camino de Emaús? Y allí venía Juan. Y Pedro le dice, Señor, ¿qué de este? ¿Qué va a pasar con este? Y el Señor le dice, ¿a vos qué te importa? Vos seguime a mí. Che, ¿qué onda con aquel que no sirve más? ¿Qué te dice el Señor? Vos seguime a mí. Lo otro no le dije, ¿vio? Vos seguime a mí. Estoy terminando. Cuando los discípulos escuchan a Jesús, sienten su toque, sienten que Él les ordena que se levanten y los anima. Mire lo que pasa aquí. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino, dígalo, a Jesús solo. A nadie más vieron, sino a Jesús solo. Cuando uno llega a la vida espiritual, a un grado de madurez, como ustedes, que son más íntimos que los íntimos, que entre la multitud los escogió a ustedes, pero entre los que escogió, también los escogió para mostrarles cosas que ojos no vio ni oído yo. Las luchas van a venir, las dificultades van a venir. Pero dice la Biblia que después de lo que ocurrió, los discípulos levantaron los ojos y no vieron a quién, a nadie más, sino a Jesús. ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? Pero dice solo a Jesús. ¿A quién vieron? Solo a Jesús. Ese es nuestro gran problema. Que a veces no miramos solo a Jesús, que a veces miramos hacia los costados. El diablo lo único que quiere para hacerte presa es que saque tus ojos de Jesús. Por eso San Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mire a otro lado, mire a Jesús. Cuando tenés un grado de espiritualidad, has pasado un escalón más. Sí, las luchas van a venir, las dificultades van a venir, pero vos siempre vas a estar mirando solo a Jesús, aquel que te toca,
aquel que te levanta y aquel que te anima para gloria de su nombre. Denle un gran y un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A quién tenés que mirar? A Jesús. Solo a Jesús. Cuando leí este pasaje, compartía esto con los hermanos. Y el Señor me decía sentir la gran necesidad de compartirlo con ustedes. Hay gente que nació solo para estar entre la multitud. Hay gente que nació porque Dios lo sacó de la multitud para algo específico. ¿Cuántos lo sacó el Señor para algo específico? Pero recuerde esto: ¿cuántos quieren ser de los más íntimos que los íntimos? De esos tres. ¿Qué cosa, no? Jesús, Moisés y Elías. Y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántos querrán decir: Señor, acá estoy, cuenta conmigo? Para eso solo tenés que ver a Jesús. Y cuando tengas temor, acordate, Él te va a tocar, Él te va a levantar y Él te va a animar para gloria de su nombre. Póngase de pie, vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Padre querido, gracias por tu palabra. Hoy nos has bendecido una vez más. Hoy, Señor, has volcado tu palabra sobre nuestras vidas. Rogamos tu favor, rogamos tu gracia, rogamos tu intervención. Señor, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Morimos si nos dejas al costado. Queremos ser más íntimos que los íntimos. Queremos que nos lleves a ese lugar secreto donde nadie entra. Queremos que nos cuentes aquellas cosas que solamente le cuentas a tus amigos. Así como le contaste a Abraham de Sodoma y Gomorra. Así, Señor, como hablaste en esa nube de luz a los discípulos. Señor, llévanos a ese nivel. Hay una decadencia espiritual y moral en el mundo. Señor, la pornografía ha crecido. Señor, la violencia ha crecido. Las familias se destruyen. Los hijos se apartan del camino. Permítenos ser más íntimos que los íntimos. Enamóranos, Jesús. Bien alta, levanta tus manos.